es una entrevista sin censura. Como le hemos anunciado hace unos días, hay líderes del crimen organizado en Ciudad Juárez quienes advierten que se puede desatar o se va a desatar otra guerra entre miembros del crimen organizado, lo que desafortunadamente vuelve a poner a Ciudad Juárez en el ojo del huracán y en las noticias malas que hay que reportar. Ricardo Chávez es colega periodista ya precisamente en la frontera y le agradezco mucho que nuevamente nos tome la llamada para hablar de esta situación. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días a ti, a la gente que nos escucha aquí en El Paso por vía internet y también allá en Chicago. Oye, Ricardo, a ver, ¿qué está pasando en Ciudad Juárez? Desafortunadamente vuelven ejecuciones, vuelven hechos violentos. ¿Podríamos decir que sí se viene otra guerra entre miembros del crimen organizado a la frontera? Me preguntas qué está pasando en Ciudad Juárez, una falta total de atención al municipio. Hay un divorcio total entre el gobierno del estado, el recién electo gobernador Javier Corral y el presidente independiente municipal Armando Cavada, en el cual, no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque quien nombra al secretario de Seguridad Pública Municipal, Armando Cavada, nombra a Jorge González Nicolás. Jorge González Nicolás fue el antecesor o fue el fiscal general del estado en la gobernatura de César Duarte Jaques. Entonces el problema existe de que la promesa de campaña de Javier Corral para ser gobernador del estado de Chihuahua era meter a César Duarte a la cárcel y a todos sus compinches. Resulta que su mano derecha era el fiscal Jorge González Nicolás y sale en el sexenio y Armando Cavada lo mete a su gabinete como secretario de Seguridad Pública y existe ese divorcio. ¿Por qué? Porque no quieren a ese fiscal. Y de ahí en torno a la falta de coordinación entre el municipio y el estado, inclusive el gobierno del estado, el gobernador del estado de la Ciudad Juárez tuvo una agenda en la cual no incluyó al presidente municipal. Desde que ganó la gobernatura no acudió a Ciudad Juárez hasta apenas el día de hoy, ya casi un mes, y no existe una coordinación tanto en el gobierno del estado, el municipio como la federación. Trataban de implementar el operativo conjunto Chihuahua en Ciudad Juárez, pero mucha gente está en contra. ¿Por qué? Porque sabemos que el abuso que existe por parte del ejército mexicano, la policía federal, ha hecho que la gente ya no les crea y les tenga pavor. Ahora, Vicente, hay un problema muy grave en Ciudad Juárez, sí lo hay. El cártel de Sinaloa, ayer un miembro del cártel de Juárez dio una entrevista a la Universal de la Ciudad de México, donde dice que se va a aumentar o se va a hacer más cruel la guerra en Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque el cártel de Sinaloa maneja la heroína y el cártel de Juárez maneja la heroína y el cártel de Sinaloa quiere meter el cristal, y el cristal es una droga que se está vendiendo a por mayor en Ciudad Juárez. Ricardo, déjame preguntarte una cosa. ¿Es coincidental esto que está viviendo Juárez luego de la llegada de Joaquín El Chapo Guzmán a el Centro de Readaptación Social Federal ahí en Juárez, en Chihuahua? Porque hay que decirlo, las cosas no estaban así antes de que El Chapo Guzmán fuera trasladado a tu estado, ¿cierto? No, sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué sí no? Sí, porque sabemos que la figura que representa a Joaquín Guzmán Loera, ¿quién es Joaquín Guzmán Loera en el cártel de Sinaloa? Es la cabeza, ¿no? Pero esto se estaba dando, Vicente. Hay notas donde, llegaban comandos o llegaban personas y levantaban a una persona, la mataban, pero la metían a fosas clandestinas. Ahora no. Se rompió el pacto que había, y ese pacto ha orillado a que las ejecuciones se estén dando a cualquier hora del día, en cualquier lugar, ya sea en un restaurante. El día de ayer ejecutaron a 5 personas dentro de una barbería. Uno de ellos era una persona que trabajaba para el Cerezo Estatal, precisamente donde está el Chapo Guzmán encarcelado, y la otra persona era una de las personas, otra de las 5, identificamos al custodio del Cerezo Estatal, identificamos a una persona que estaba siendo buscada por las autoridades americanas aquí en Estados Unidos. Entonces, no sabemos si tenga relación el que es el custodio, que es el Cerezo Estatal donde se encuentra el Chapo Guzmán, o que sea la persona esta que estaba siendo buscada por las autoridades de Estados Unidos, o
el derecho de piso, Vicente. Pues sí, y la verdad es que ha habido ejecuciones en las últimas horas como se daban anteriormente, y obviamente no queremos, nadie quiere que regrese el Ciudad Juárez, que ya muchos estábamos hasta olvidando de alguna manera, Ricardo. Es que pasa esto, Vicente, o sea, se estaban dando las ejecuciones, sí, pero se estaban dando en la clandestinidad. Ya no era ejecutar a la persona en un restaurante, no era ejecutar en la casa, abrir la puerta, tocarle y ¿quién es yo? Y va a meterle 15 balazos, ¿no? Sí estaban las ejecuciones, fueron 300 homicidios el año pasado, fueron 300, ahorita ya van más de 400. Ayer llegamos a la cifra del mes de octubre con 65 homicidios. Intentaron ejecutar a una persona ayer, pero no lo encontraron y rafaguearon su vehículo. Entonces estamos hablando de que se está haciendo descarado otra vez el crimen organizado. Había homicidios, sí los hay carjacking, hay extorsiones. El derecho de piso jamás se fue, Vicente. Lo que pasa es que el gobernador del estado anterior, César Duarte Jaque, pactó con algunos medios de comunicación, pactó con algunas personas para que esto no se diera a conocer tanto. Sí se daba a conocer la cifra de personas ejecutadas, pero tampoco se daba a conocer si era cierto o no que se habían erradicado las extorsiones en Ciudad Juárez. Eso no es cierto, porque mucha gente seguía pagando cuota. Que no se diera a conocer era muy diferente. ¿Por qué? Porque no existe la confianza hacia las autoridades, tanto municipales como estatales, porque sabemos que están coludidas. Pues aquí el problema está grave, está terrible, la situación está aumentando. Ayer la entrevista que da este sujeto al Universal, no sabemos si sea cierta o sea ficticia, pero lo que sí se puede decir es que la violencia está a todo lo que da en Ciudad Juárez. Mientras el gobernador y el presidente municipal siguen en un divorcio total, no existe la coordinación entre ellos, pero sí te puedo decir algo bien importante y que está dando mucho de qué hablar y que hay mucha molestia con la gente hacia los nuevos gobernantes. Estamos viendo que el presidente municipal independiente, Armando Cavada, que prometió un cambio estructural dentro de todo y que prometió, y bueno, prometer no puede ser, sube fotografías viendo su partido de fútbol americano, sube fotografías haciendo gimnasio, sube fotografías con el perrito, al igual que Javier Corral. Entonces eso es lo que les está molestando a la comunidad. O sea, ¿para qué votan por unas personas que no han hecho lo que ellos dijeron? Que a fin de cuentas, Vicente, estamos hablando de dos personajes que prometieron, pero prometieron nada. Claro. O sea, Ricardo, espérame un momentito, por favor, mi querido Ricardo, déjame identificar la señal, porque se han llegado ya a las 11 de la mañana, vamos a entrar a la última hora de programación y usted está escuchando Sin Censura a través del 750M. This is WNDC, Portage, Indiana, Chicago, 750 AM. Estás escuchando WNDZ, Portage, Indiana, Chicago, 750 de amplitud modulada. No permita que le den más de lo mismo. Nosotros lo informamos sin censura. Con Vicente Serrano. Estamos platicando con nuestro colega y amigo Ricardo Chávez hasta la frontera allá del Paso, Texas y Ciudad Juárez, en donde se ha recrudecido la situación de inseguridad en una Ciudad Juárez que ya vivió años violentísimos. Y bueno, lo que me mencionabas, Ricardo, de los gobernantes, yo pregunto, sí, entiendo tu punto, pero ¿y lo otro? Lo que ya viene ocurriendo, como dices tú, desde hace tiempo, ¿cómo es que serían responsables los que van llegando al puesto? Y además la ciudadanía, me queda claro, no es necesariamente esa ciudadanía inconforme con sus gobernantes la que va por las calles cometiendo los crímenes. Hay una presencia importante del crimen organizado que tal vez nunca se fue. No, definitivamente el crimen organizado siguió operando en Ciudad Juárez de manera clandestina y como lo ha sido operando siempre, ¿no? Lo que pasa es que habían hecho como un tipo pacto, ¿no? En el cual se hiciera todo sin que se diera cuenta la comunidad para dar una mejor imagen hacia el mundo, ¿no? Para que empresas nuevas llegaran a Ciudad Juárez, llegaran a Chihuahua y se instauraran ahí y abrieran fuentes de trabajo. Pero sin lugar a dudas el problema de la droga en Ciudad Juárez y las extorsiones, estamos hablando de que van en aumento, sí, van en aumento terrible porque se están dando a conocer, porque no se daban a conocer ya los datos. Ahora, estamos hablando del divorcio que existe entre el gobierno del estado y el gobierno municipal. ¿Por qué? Porque mira, te voy a dar tres ejemplos muy
muy feos que están pasando aquí en las administraciones. Número uno, el guardaespaldas del gobernador César Duarte Jaques, de apellido Benavides, tiene antecedentes penales por tortura, por robo, inclusive trae un pleito casado con su propio secretario de Comunicación Social del Estado. En los primeros días hubo dimes y diretes entre ellos dos. Entonces, yo creo que el gobernador del Estado habló con ambos y se cambiaron las cosas. Armando Cavada mete a un fiscal que está siendo investigado, ¿por qué? A un exfiscal, ¿por qué? Porque por abusos, por tortura, porque lo tienen vinculado con el crimen organizado. Ahora, meten a una persona en tránsito municipal, la cual tiene antecedentes penales y están documentados, Vicente, ante la Fiscalía General del Estado, donde son abusos, robos, secuestros, etcétera, etcétera. Escoltas del director de tránsito también tiene antecedentes penales. Entonces, ¿dónde está el cambio, Vicente? ¿Dónde está el cambio cuando prometieron que iba a haber transparencia, que iba a haber honestidad? ¿Dónde está el cambio en el primer mes, tanto del gobierno municipal como del gobierno del Estado? Entonces, no hay coordinación, no hay operativos, cada quien jala por su lado. Entonces, la violencia va a seguir y se van a dar vuelos. A fin de cuentas, no tenemos gobernantes. Ayer precisamente me preguntaban sobre las muertas de Juárez, algo que en su momento atrajo la atención de todo el mundo, de todos los medios de comunicación, y bueno, en ese sentido yo también te pregunto, ¿se han detenido ya, se han parado los asesinatos de mujeres como en su momento se daban? Porque si dices que esto se viene arrastrando, nada más que no se reportaba, yo te pregunto, ¿no? ¿Esto de las muertas de Juárez también ya es caso archivado? Hace dos meses, Vicente, se dio algo muy parecido. Empezaron a aparecer como alrededor de 10 mujeres muertas en diferentes hechos en Ciudad Juárez. Varios de ellos se dieron en la Sequía Madre, un canal que atraviesa la ciudad. Ahí se encontraron varios cadáveres de mujeres asesinadas. Muchos de ellos no lo relacionan, Vicente, con el feminicidio, porque hay que separar, ¿no?, el feminicidio de un homicidio. El feminicidio se da cuando es crimen de odio en contra de la mujer, ya sea por una violación o algún tipo de situaciones de esas. Cuando se maneja por homicidio puede ser que a lo mejor fue un robo, un secuestro o una extorsión o llámese dealer, porque aquí el problema es que están diciendo a veces que las mujeres, y sí, o sea, sí están involucradas en la venta de estupefacientes en Ciudad Juárez, porque han detenido una gran cantidad de personas, de mujeres, vendiendo droga. El día de ayer detuvieron a una mujer con alrededor de 60 dosis de cocaína y 147,000 pesos en efectivo, que eran producto de la venta de drogas en el centro de la ciudad. Entonces, el feminicidio es muy diferente a un homicidio cuando es por parte del crimen organizado o del foro común, no vaya, para que no meternos en Honduras. Pero sí ha habido homicidios de mujeres. Hace 2 meses, 10 mujeres fueron asesinadas en el transcurso de alrededor de una semana y media. Pues qué tristeza. Y para cerrar, Ricardo, déjame preguntarte, ¿qué tanto podemos creerle a un criminal o a un presunto delincuente que está en el bote, en la cárcel, y que habla de estas cosas? ¿Qué tanta credibilidad le podemos dar? Porque esa es una de las preguntas que me han girado luego de leer el artículo del Universal. Pues yo creo que tiene la credibilidad de un político, ¿no? Con eso te digo todo. Mi querido Ricardo Chávez, a la distancia te mando un abrazo y como siempre es un placer saludarte y escuchar tus comentarios. Vicente, te mando un abrazo desde acá, desde El Paso, Texas. Te felicito por estar conduciendo Hechos Nacional acá en Estados Unidos. Acá se te ve en el 7.4 de Azteca América y tenemos muy tarde, tenemos como a las 8 de la noche, pero créeme que nos da mucho gusto y es un orgullo, ¿no?, que uno de los nuestros esté en un noticiero tan importante y bueno, es un placer, un gusto. No te conozco en persona, pero ya te considero casi mi hermano. No, pues mi querido Ricardo, te agradezco mucho las palabras y qué bueno que me dices hasta el canal por el que se ve allá en el área del Paso, Texas, y aquí siempre la amistad y abiertos las puertas para ti. Te mando un abrazo. Igualmente, que estén muy bien y feliz fin de semana. Sin pelos en la lengua y sin censura. Las noticias como son.